José Roberto Ruiz Aldaña, consejero del Instituto Nacional Electoral. Sin duda, es muy importante este programa contigo. Tenemos 2 bloques, José Roberto, en donde te pido que seas muy explícito, muy detallista, muy contundente, con la información precisa, con todo lo que los mexicanos, y ojalá este espacio se haga viral, para poder entender cómo debemos votar, cuál es la ruta que debemos de seguir el próximo 6 de junio y todo lo que debemos de saber antes de votar. Sabemos que se van a realizar las elecciones federales y locales en México más grandes de la historia de nuestro país. Vamos a elegir a los 500 miembros de la Cámara de Diputados. Hay una reforma electoral del año 2014 y en estos comicios también se va a votar por los puestos a cargos federales y locales en 32 entidades federativas de México. Para renovar dichos cargos, estamos hablando de un total de 93,528,473 mexicanos residentes en territorio nacional y extranjero han sido llamados y seremos llamados a las urnas para elegir a nuestros representantes. Este proceso electoral, José Roberto Ruiz Aldaña, consejero del Instituto Nacional Electoral, se va a realizar en circunstancias difíciles para México. Crimen organizado, pandemia, COVID-19, fake news, redes sociales que no reportan lo que es, que mienten. Se han adoptado medidas importantes, desde sanitarias, con el fin de evitar la propagación y contagio de esta enfermedad. Una de ellas es, por ejemplo, la ubicación de las casillas, donde nos va a tocar sufragar a los ciudadanos en estas elecciones 2021. Con esa introducción, te pregunto, ¿qué se necesita saber para ir a votar el próximo 6 de junio? ¿Qué se necesita saber? Gracias, Fernanda, por esta oportunidad de platicar contigo y tu audiencia. Antes que nada, ubicar su casilla. Las y los mexicanos deben de tener, previo al 6 de junio, muy ubicada su casilla. Y también, diría yo, necesitan saber que tienen derecho a votar, qué elecciones se renuevan, se realizan en ese lugar donde están empadronados para votar. Hay que informarse sobre las opciones, en suma, que pueden ellos o ellas tomar la decisión de quién los va a representar los próximos años en distintos cargos. Y en tercer lugar, evidentemente, saber, es muy importante en este contexto que tú muy bien decías, que pueden acudir a las casillas con tranquilidad porque hay un conjunto de medidas de mitigación de riesgos de contagio. Se han establecido muchos protocolos en todo este tiempo para disminuir seria, responsablemente, todas las posibles preocupaciones que le pudieran generar a las y los ciudadanos el acudir a votar, no obstante que está la pandemia, Fernanda. Desmenucemos la información, José Roberto, seamos más agudos. ¿Dónde nos informamos? A mí me han llegado una cantidad de páginas que si el voto útil, voto-medio útil, me han llegado donde tú ingresas tu sección, ese numerito que tienes en la INE y lo ingresas y te dicen a dónde acudir. ¿Dónde? ¿Cuál es la información que nos da el INE? ¿De dónde informarnos primero? ¿Dónde nos informamos para ubicar nuestra casilla? Sí, es buena pregunta y le agradezco, Fernanda. Hay un sitio que se llama Ubica tu casilla, ahí con la información que bien señalas
de la sección electoral en la cual pertenecemos. Podemos ingresar y ubicar con mapa incluso la ubicación de la casilla. También es importante que puedan ver en su colonia, donde tradicionalmente se han ubicado las casillas, que esté fijada una lona, un anuncio que precisamente ahí estará ubicada tal casilla y siempre con la referencia de la sección. Es las dos formas más comunes de poderse informar. También podrían llamar al 800-433-2000 y pueden ser orientadas en cualquier tema que tenga que ver con las elecciones, las y los ciudadanos, Fernanda. Danos nuevamente, es www. Ubica tu casilla. Ubica, lo estoy apuntando, Oh, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí, fíjate que muchos jóvenes que me han preguntado, es la primera vez que voy a votar, Fernanda, ¿qué tengo que hacer? No tienen ni idea. Ubicatucasilla.com. es, no, es .ine.mx. Perfecto. Después de ubicar nuestra casilla, llega el... No, más bien, después de ubicar nuestra casilla, ¿dónde nos informamos de por quién votar? ¿Qué nos están proponiendo aquellos que van a ser votados? ¿Cómo nosotros podemos tener mejor información para decidir por el mejor? ¿Cuál debe de Bueno, salir? ¿Cuál debe de quedar? ¿Dónde que encuentro esa información? hay un sitio que el INE ha estado impulsando en elecciones recientes que es conoce a tus candidatos, candidatas, le ha ido cambiando de nombres o candidatas, candidatos, conóceles. Ahí hay mucha información, lamentablemente no todos los partidos a veces suben en sus currículums la información de sus candidatos y candidatas, pero yo aquí sostendría que no hay como una receta única, Fernanda, de dónde tener información para tomar la decisión de por quién votar. Yo creo que debe ser un conjunto de información y creo que solo habría que dar algún criterio de cómo obtener esa información, pero no es que en tal lugar concretamente esté la información. Eso, Yo diría que en fuentes oficiales pues sí, pero que el ciudadano haga ese imagínate, ejercicio. queda claro, pero eso es parte de las fake news, porque mucho se da, claro, en fuentes oficiales logras encontrar, pero ¿cómo sé quién va a la alcaldía de tal? ¿O cómo sé quién va a la gubernatura? ¿Cómo sé quién va a la Cámara? ¿Cómo quiero que se conforme la Cámara? ¿Qué significa que tenga un partido mayoría y los otros no? O sea, toda esa información me parece que ha faltado en en la elección más importante de la historia de México. Pero bueno, supongamos que nos vamos a ir por partidos y no por personas, porque creo que en el pulso que recibo aquí todos los días, así lo percibo, José Roberto Ruiz Aldaña, como consejero del Instituto Nacional Electoral, que la gente me dice, Fer, a mí ya no me importa quién sea, me va a importar qué partido es. Punto. Perfecto. Llegó 6 de junio. ¿A partir de qué hora van a estar las casillas en todo México abiertas? Desde las 8 de la mañana, hora local, y hasta las 6 de la tarde. Es importante mencionar, Fernanda, que si a las 6 de la tarde hay personas todavía formadas, quienes estén hasta ese momento formadas tienen derecho a votar, pero ya después de las 6 no es posible, si no hay personas formadas, que se pueda recibir votación o que llegando más personas se les pudiese permitir formarse. Las 6 de la tarde en suma es la hora que hay que cuidar. Por esa razón yo invito, Fernanda, a que puedan acudir a muy buena hora durante el transcurso del día, no calcular mal los tiempos al final, porque luego esa situación se presenta e invariablemente se tiene que cerrar la casilla para que se pueda preservar la votación en la misma. Ahora, no solamente hay un tipo de casilla, hay varios tipos de casilla. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es correcto. Hay, aparte de las básicas y contiguas, que es donde la normalidad de las y los mexicanos estamos,
Están también las casillas especiales, pero esas son únicamente para las personas en tránsito, Fernanda. Si alguien está cerca de su domicilio, debe de acudir a su casilla básica, a su casilla contigua, si le corresponde una u otra. No utilicen las casillas especiales porque esas son para personas en tránsito, pero se entiende que muy alejadas de su domicilio, ¿Qué es una realmente muy persona en lejos. tránsito? Puede haber un mexicano que por circunstancias vive en Estados Unidos, sigue siendo mexicano y vino de pasada a votar. No, para Ah, eso está el voto desde el extranjero, pero solo para algunas entidades federativas que hoy por hoy tienen ese derecho. Hay que recordar que para las diputadas y diputados federales todavía no existe voto de las y los mexicanos en el extranjero. Existe para presidencia de la República y para senadurías, pero ahorita no hay esas elecciones. Entonces son para gubernaturas en muy pocos estados en este 2021. Pero regresando al tipo de casillas, Fernanda, también hay las llamadas casillas extraordinarias, que son aquellas que están pues alejadas de algún punto de una comunidad y para poder facilitar el voto a las personas se instalan ese tipo, pero son también ocasionales. en este momento saqué mi credencial de elector para entrar a www.ubicatucasilla.ine.mx y ubicar mi casilla aquí al aire con ustedes, como muchos lo están haciendo. Y me encuentro, José Roberto Ruiz, con que sale una leyenda que dice, ubica tu casilla, estamos actualizando la información para que acudas a votar el próximo 6 de junio, te invitamos a consultarla a partir del 31 de mayo del 2021. Es correcto, hay que mencionar que las casillas se aprueban por los consejos distritales, se integra esa información y la tendremos lista para que una semana precisamente previa a la jornada o en la semana que va transcurriendo se pueda ya accesar a dicha base de datos. Es el tiempo normal en que se utiliza este sistema. Muchísimas dudas, insisto, José Roberto. Hay una forma que quiero validar contigo que se llama Inés. Entiendo que Inés, a través de un teléfono, si tú sumas ese teléfono a tus contactos, antes de darlo, primero quiero validarlo contigo, que si eso no es una fake news, supuestamente Inés es un servidor o alguien que atenderá o algo que atenderá las dudas respecto a dónde y cómo votar, los protocolos sanitarios, como los cargos a elegir en cada entidad, entre todos los temas relevantes de la próxima votación. Y para interactuar con Inés, pues tú tienes que marcar un teléfono y ponerlo en tus contactos. ¿Eso es, eso es cierto? Bueno, se está estrenando para este proceso electoral un chatbox, un robot, un algoritmo que puede dar respuestas a preguntas frecuentes. Las formas específicas en que esté funcionando, tendría yo que pues, enviarles la información. No sé si pida datos, yo creo que no, porque debe funcionar como cualquier otro mecanismo de WhatsApp. Pues no, aquí dice que para poder interactuar con Inés solo hay que agregar a tu lista de contactos el número 55 58 09 7300. Bueno, uno sí tiene que dar su número, eso sí. Lo que yo te estaba entendiendo es que hay que dar contactos de uno y eso así no funcionan No, los chatbots. no, queda claro. Ok. Varios medios han publicado, y de hecho el INE mandó un mensaje importante de un video falso de una mujer que dice que se borra, ¿no? Que hay que llevar tu pluma o marcador porque para votar estas elecciones, porque el que tiene el INE o el que va a proveer el INE se borra. Y eso puede, pues, abrir una ventana importante y una puerta para el fraude electoral. ¿Qué opinas de esto? Es el
típico caso de noticia falsa. Lamentablemente no es la primera vez que se corre esa versión. Es absolutamente falso que el crayón que proporciona el INE se borre. No es posible, jamás ha sucedido eso. Y lamentablemente incluso ahora las noticias falsas, que de verdad es inadmisible que haya tanto dolo en estos temas, Fernanda, se recrean o se potencializan con que el INE ha sostenido que las y los mexicanos pueden llevar su propio bolígrafo. Pero lo estamos diciendo con motivo del contexto de la pandemia, si alguien quiere evitar tocar, tomar sobre sus manos el crayón para evitar pues un elemento de múltiple contacto, que de todos modos el crayón se va a estar limpiando, todo lo que esté en la casilla constantemente se estará utilizando. Entonces, es tal el dolo que ahora dicen, el INE mismo está diciendo que cada quien lleve su bolígrafo, pero lo estamos diciendo, reitero, por una razón distinta. El crayón seguirá estando para que se utilice y nunca, jamás se ha borrado ni se borrará. Supongamos, y no me importa que digan marcas, aquí el tema es estar bien informados para no errarla. Cuando hablas de nosotros llevar nuestro bolígrafo, nuestro plumón, nuestro crayón, ¿de qué tipo? ¿De algún color en especial? ¿De qué tipo? Cualquier tipo, siempre y cuando no sea un plumón fuerte, de punto fuerte, grande o que marque demasiado, porque podría dañar la boleta, mancharla de más y generar el riesgo de anularse dicho voto. O sea, los Basta famosos un, sharpers estos para dar autógrafos muy sacalepunta o para hacer un trazo más, no es contra la marca. Quiero saber, por favor, que tengamos claro, aunque tengamos que invertir en eso. Dime, un ¿sabes marcas? pues el famoso Bic, uno La pluma, sencillito, la pluma esa mera con la que bien. firmamos cualquier documento. Y no importa el color, lo que importa es que no sea muy fuerte la tinta que emita. ¿Un crayón de cera sirve? Sí, claro que sí, ese sin problema se le puede pedir al nieto, al sobrino, a quien sea que lo tenga. Bien. ¿Qué pasa cuando llegamos a esa casilla, cuando llegamos a votar en pleno secreto y autonomía y demás? ¿Qué no debemos de hacer, José Roberto? Es decir, ¿con qué se anula un voto? ¿Con qué no sirve? ¿Con qué lo hice mal? ¿Cómo hice mal un voto? ¿Cómo hice mal un voto? Pues, o sea, para que no sea contado. O al contrario, te la cambio. ¿Cómo le debo de hacer para que mi voto valga? Debe de elegirse alguna opción que, si es el caso que van en coalición, o sea, postuladas por más de un partido, realmente sea una coalición. Es decir, se puede votar por más de un emblema, pero siempre y cuando en esa elección se vaya en coalición. Si no se va en coalición y se marcan dos emblemas, ahí sí en automático es voto nulo. Lo que sucede aquí, para ser más prácticos, Fernanda, es que la ciudadanía pueda mejor acudir a un solo emblema y así ya no hay pierde. Porque las coaliciones de distrito a distrito cambian e incluso de nivel local a nivel federal cambian. Entonces es mucha información y las y los ciudadanos a veces no tienen tiempo para ver concretamente en dónde sí se va en coalición. Entonces, para no errar, podrían mejor marcar un solo emblema y evitar ese O sea, riesgo de marcas un voto nulo. solo partido, Sí, un solo cuadrito, un solo logo, un es solo correcto. espacio. Es correcto, aunque la ley permite marcar más de uno cuando van en coalición y cuenta para la candidata o el candidato. No, mejor No no es le que se hacemos esté... bolas. Mejor, Exacto. no. A ver, Un es que solo emblema sí, hay que votar por un solo emblema. El que tú quieras, pero uno solo. es mejor eso. La tinta indeleble en el dedo después de votar, eh,
tema de COVID, tema de no hay ningún problema de contagio, la tinta no nos va a hacer mal. Pregunta al Al público, ¿eh? contrario, no, qué bueno que lo preguntan. Al contrario, el líquido indeleble está hecho de ciertos componentes que mata a cualquier microorganismo. No daña la piel, nunca la ha dañado. Es una tecnología pues tan buena, por cierto, realizada por el Instituto Politécnico Nacional, que sirve muy bien para el propósito, que se marque pues el dedo pulgar unos días y ya está probado que mata cualquier microorganismo. Cuando yo llegue a votar, voy a tenerme que quitar el cubrebocas cuando entrego mi INE para identificarme en la casilla, me imagino, nomás por lo menos bajarlo, ¿o no? No necesariamente, Uy. solo si la o el presidente de la mesa directiva lo pide, ante la duda de algún representante de partido, pero no es la regla quitárselo, solo cuando haya duda. Y nosotros hemos dicho en la capacitación que se evite estar quitándose, pidiendo más bien que se quiten el cubrebocas. Y hay un protocolo para el día de la jornada electoral, Fernanda, que señala incluso cómo tendría que hacerse eso, sujetándolo de los hilos, sin hablar, unos muy pocos segundos y volvérselo a poner. Mira, cuando cruzas, por ejemplo, llegas a Estados Unidos, en aduana te dice bajes el cubrebocas, uno lo agarra de la nariz, lo baja, enseña rostro, pero no dura ni un segundo eso, ¿eh? Y lo vuelves a subir. O sea, no tienes ni que quitártelo de la oreja. Bueno, nosotros tomamos decisiones de esos detalles distintas, no Ah, tomándolo de la nariz, porque puede generar contacto con la parte inferior y hay que evitar en todo momento que esa parte interior tenga contacto físico con cualquier otra superficie. algunas notas que a mí, uy, no, vamos, tenemos 30 segundos. No, vas a tener que regresar. ¿Cuándo vuelves, José Roberto? Ya se acerca la elección. Si necesito hacer 3, 4 programas sobre este tema, lo hacemos. El tema es estar bien informados. Próxima semana, ¿te parece? Bien, con mucho gusto, Fernanda. Eres un encanto. Gracias, José Roberto Ruiz Saldaña, @José-Roberto77, consejero del Instituto Nacional Electoral. Quedaron un mundo de preguntas. Emilio, no sé cómo le hagamos próxima semana. Si el señor tiene que venir diario, va a ser diario.